explicar las compañeras. Así que le paso la palabra al licenciado Gonzalo Quilodrán, que nos va a hablar un poquito de lo que nos está pasando en Salta. Gracias. Buenas tardes a todos. Estuvimos en el almuerzo con la mayoría de los que están acá. A los otros me vuelvo a presentar. Evita me presentó, no, Facundo me había presentado en el almuerzo como el compañero Gonzalo Quilodrán. Evita le puso un pomposo título y todas esas cosas. Bueno, cuando Evita me pidió que tengamos esta charla, era un poco para contarles qué había pasado en estos 5 años en la provincia de Salta, en cuanto a la gestión del compañero gobernador. Y la verdad que me parece que lo más importante es destacar el modelo político en el que se encuentra inmerso Salta, en ese modelo político nacional. ¿Y por qué hago la distinción? Porque Salta, si bien venía gobernada, y en esto recalco lo que dijeron muchos de los compañeros hoy al mediodía, si hay algo que nos caracteriza a los peronistas es hacernos cargo de las situaciones. Y en Salta había un gobernador que gobernaba en nombre del Partido Justicialista, pero lo cierto es que nosotros lo que quisimos hacer, muchos de los compañeros jóvenes que están acá, es recuperar el peronismo para el Partido Justicialista. Y eso nosotros nos encontramos hacia diciembre del 2007, con una Argentina que crecía al 8% mensual, que creaba puestos de trabajo, que incluía miles de familias argentinas en el circuito laboral, en el mercado de consumo. Bueno, y en Salta la verdad que no podía pasar esto. Nosotros tenemos la desgracia que Néstor Kirchner, como presidente de los argentinos, nunca vino a Salta en el 2003-2007 por las diferencias que en ese momento tenían con el gobierno provincial. Con el 2007 llegado, para nosotros el desafío era enorme, porque nos encontramos literalmente con dos Saltas, una Salta de primera y una Salta de segunda. Una Salta que estaba llena de posibilidades y que se mostraba en el orden nacional, que era Salta capital, y una Salta postergada, atrasada, sin salud, sin educación, sin inversiones, pero por sobre todas las cosas sin esperanza, que era aquella Salta del interior. Y esto trajo muchas consecuencias respecto de las decisiones políticas que tuvo que encarar el gobernador Urtubey. En ese esquema, Salta venía desde 2004 sin poder iniciar el ciclo lectivo en tiempo y forma, de acuerdo a lo planificado. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, cuando uno asume en diciembre, una de las primeras cosas que tiene en consideración es cómo planifica ese año que se avecina. Y nosotros nos encontramos en materia educativa con una infraestructura que la verdad que estaba desgastada porque no había habido inversión. Yo lo que quiero destacar es que, independientemente de algunos datos que puedo brindar estadísticos, lo más importante era la concepción del cambio de modelo, en donde para nosotros ni la salud ni la educación estaban contempladas como un gasto en el presupuesto, sino como una inversión. Y en este esquema lo primero que hicimos fue respetar la decisión soberana del pueblo de Salta, que había elegido 59 intendentes, muchos de ellos compañeros, por cierto, otros no, otros que provenían de otros partidos políticos, que tenían otro origen. Pero lo primero que hizo el gobernador fue que no haya intendentes amigos, intendentes enemigos, fue respetar la voluntad soberana y entender que el pueblo de Salta había elegido 59 intendentes y un gobernador para que gobiernen todos juntos, para que le solucionen la vida a la gente. ¿Y por qué cuento esto? Porque esto es, sin lugar a dudas, el punto central, inicial, de lo que se empezó a gestar con el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Y esto tenía que ver porque antes estábamos acostumbrados a ese tipo de antinomias, de amigo-enemigo, de que si sos y perteneces, te mereces, y si no, tus ciudadanos están condenados a ser salteños de segunda. Hay algo que nos dejó muy en claro a quienes nos tocó acompañar ese primer gabinete, y es que los salteños no andan con la Constitución bajo el brazo cuando tienen un problema para que la gente les resuelva su problema. Digo, la vecina que está en la casa y tiene un problema no entiende si es competencia del intendente, del gobernador, de la presidenta. La gente quiere que le resuelvan los problemas y nosotros nos teníamos que poner a trabajar. Les contaba al principio de lo que nos pasó con los edificios escolares, porque la verdad que estaban en pésimas condiciones.
y el gobierno provincial, el nuevo gobierno provincial, no tenía la posibilidad de, nosotros en la provincia tenemos aproximadamente 1000 edificios escolares, de ponerse a trabajar. Por eso la importancia de empezar a confiar desde el minuto 1 en cada uno de los intendentes elegidos democráticamente, y fueron ellos los responsables de avanzar en la refuncionalización de todos los edificios escolares en primera medida. Después algo que ya era una promesa de campaña, y es que los chicos, los salteños más humildes que eligieron educarse en el sistema educativo público tengan las mismas oportunidades que en el sistema privado. Entonces, que partan todos de la base con unos módulos escolares que garantizaban los manuales de estudios, los útiles necesarios para que puedan desempeñar su tarea educativa durante todo el año. La verdad que eso fue, y costó, acá los compañeros que son de Salta saben, la oposición criticó que los manuales escolares tenían errores ortográficos, pero nosotros nos hicimos cargo, y para nosotros era importante que cada chico no solo lo tenga en el colegio, sino que lo pueda introducir a la casa, porque en muchas casas de los salteños más humildes era el primer libro que existía, porque muchas veces sabemos que por otras necesidades no es la prioridad. En ese esquema seguimos avanzando, y cuando nos tocó armar el presupuesto educativo, y yo más o menos separé la charla por áreas como para no marearlos y darle un orden correlativo, Salta hoy, para que ustedes tengan en cuenta, ostenta porcentualmente el presupuesto educativo más alto de toda la Argentina. Casi el 38% del presupuesto de los salteños está destinado a la educación, o sea, casi 4 de cada 10 pesos del presupuesto está invertido en la educación de los salteños. Si ustedes, los compañeros de otra provincia, me preguntan si con esto alcanza, tengo que ponerme la mano en el corazón y decirle que no, que faltan muchos años por delante para que los salteños tengan todavía una educación de excelencia, pero había que empezar, había que arrancar por una política a largo plazo, que sabemos que si uno lo mide electoralmente muchas veces no redunda en beneficios, porque es muy difícil poder facturar eso en una elección que tenemos en los próximos 2 años. Pero nosotros teníamos que seguir incluyendo salteños. Y en ese esquema nosotros nos afrontamos en 2008 con lo que ustedes todos conocen, que fue la resolución 125 del Gobierno Nacional. Eso ya enmarcado y contextualizado internacionalmente en una crisis financiera, terminó en lo que se conoce como el Fondo Solidario de la Soja, lo cual hace que de las retenciones a las exportaciones eso gotee a la cuenta de los estados provinciales y de ahí se coparticipe. Por ley esto tenía que coparticiparse en el 30%, y fue decisión del gobernador Urtubey que había que continuar profundizando el modelo de fortalecimiento de gobiernos locales. Porque hay una política a largo plazo que ahora se las quiero contar y tiene que ver con generar políticas de arraigo en el interior provincial. Porque Salta, como la gran capital de todas las provincias, tiene el problema de la macrocefalia. Pero seguimos hablando de la descentralización. Fue decisión del gobernador Urtubey que no se coparticipe solo el 30% de los municipios, sino que se coparticipe el 50%. Y el otro 50% la provincia no lo iba a gastar de una manera discriminada o en algo que le hiciera falta, sino que decidió invertirlo en las rutas productivas. Nos juntamos con todos los sectores productivos, le planteamos que esta era una medida nacional que nosotros creíamos justas y que acompañábamos, pero entendíamos que también debía volver a los sectores que eran verdaderamente productivos y en donde con el compromiso de ellos se empleaba a más familias salteñas. Bueno, fue así que avanzamos en la pavimentación de rutas provinciales para facilitar el acceso y el egreso de la producción salteña, en el tendido de red eléctrica, en obras de saneamiento. La verdad que me acuerdo palabras textuales del gobernador Urtubey cuando habla de las obras de saneamiento, que muchas veces, insisto, como recién las de educación, son obras que a veces son ingratas para los gobiernos que las hacen porque van enterradas, pero nosotros tenemos claro, hay una estadística internacional, un coeficiente que dice que por cada dólar que uno invierte en obras de infraestructura de saneamiento son 4 que uno se ahorra en el sistema sanitario, en el de salud. Y la verdad que nosotros, cuando entendemos una mejor calidad de vida para los salteños, avanzamos en eso. Pero hubo otros gestos más que importantes a medida que transcurrió el tiempo, y tuvo que ver con una descentralización que se produjo hacia el interior provincial. Se descentralizaron obras públicas, se descentralizaron
políticas sociales, pero lo más importante es que se cambió el eje de construcción política, porque se empezó a dejar de construir de arriba para abajo y se priorizó la demanda de abajo hacia arriba. Es decir, cuando yo digo que se fortalecieron los gobiernos locales, es que el gobernador confió en el empoderamiento de los intendentes para que ellos no solo sean administradores de pobreza o menos pagadores de sueldos que después tenían que venir a las oficinas de ministerios provinciales casi a mendigar una obra pública, como sabemos que pasa en muchos lugares. Era el momento de que, en el momento de revalorización de la política, que los intendentes sean artífices del destino de sus pueblos. Entonces, que sean ellos. Pablo fue ministro y trabajamos juntos, yo fui su secretario del Interior. Era momento de que los intendentes vengan con la demanda y digan: yo quiero hacer en mi pueblo cordón cuneta y necesito eso, yo quiero hacer cloacas, yo quiero hacer obras de agua, obras hídricas, y no que algún burócrata de turno desde una oficina del gobierno provincial le diga: vos vas a hacer una plaza que no te hace falta a lo mejor, pero que seguramente la va a hacer una empresa amiga. Porque eso pasaba, nosotros teníamos que romper un modelo concentrador que concentraba riqueza, que concentraba la política en Salta Capital y que lógicamente generaba exclusión. Entonces nosotros sabíamos que corríamos contra el tiempo, porque necesitábamos esas medidas de shock y para poder lograrlas teníamos que trabajar todos juntos con el interior, desde abajo hacia arriba. Y cuando recién les mencionaba, y dejé ahí un paréntesis